El muñeco. Adrián, un joven de 14 años que vivía en una granja junto con sus padres, se había quedado solo por todo un día, ya que para poder comprar las cosas que se necesitan para sostener una granja, tales como la comida de las vacas y gallinas y otros animales, sus padres debían conducir muy lejos hasta llegar al pueblo, y ese viaje era algo largo para ir y venir. Le dejaron todo encargado a su hijo. Tenía que salir a revisar las cosechas de maíz, alimentar a los animales y cuidar el lugar. Así que Adrián, muy temprano, apenas sus padres se fueron, se dedicó a hacer todo lo indicado. Luego, como al mediodía, mientras caminaba entre los maizales, se encontró con algo muy extraño. Era una especie de muñeco, el cual se veía muy viejo, como si tal vez en algún momento hubiera sido desenterrado, ya que parte de su cuerpo aparentemente seguía bajo tierra. A Adrián le pareció muy curioso y procedió a levantarlo del suelo, solo para darse cuenta que este muñeco era algo tétrico. No tenía brazos ni piernas, era solo el torso. Lo demás simplemente no estaba. El muñeco era casi de su tamaño, al menos así parecía serlo, si tuviera las otras partes que le faltaban. Tenía los ojos cerrados, ya que tenía párpados. Quizás pertenecía a algún ventrílocuo. Adrián se lo llevó a casa para limpiarlo, luego lo subió a su habitación y lo puso en una silla. Adrián miraba la televisión sentado en su cama, mientras el muñeco estaba en una silla justo detrás de él. Al llegar la noche, una atmósfera rara comenzó a poner algo nervioso a Adrián. Él sentía una presencia, como si no estuviera solo en la habitación. Giró lentamente la mirada hacia el muñeco y, para su sorpresa, esta vez tenía los ojos abiertos y lo miraba fijamente. Sus ojos eran muy extraños, daban la sensación de maldad y de desesperación. Adrián se levantó rápidamente, tomó el muñeco y lo puso de espaldas, con la cara pegada al respaldar de la silla. Así no lo vería el resto de la noche. Él ya pensaba solo en el regreso de sus padres, así que, estando algo asustado, se acostó y se quedó dormido, con el muñeco aún en la habitación. Esa noche un ruido lo despertó. Parecía venir de afuera de la habitación. Parecía que alguien corría por el pasillo. Estaba lloviendo mucho. Había una tormenta. Adrián pensó que podría ser el ruido de la lluvia y el viento que le jugaban un truco a sus oídos. Pero algo no estaba como cuando se durmió. El muñeco no estaba en la silla. Sintió un escalofrío por el cuerpo, pero tomó valor y salió de la habitación. No era posible que ese muñeco, sin brazos ni piernas, estuviera caminando por la casa. Además, tampoco tenía vida. Estas palabras pasaban por su cabeza. Se asomó al pasillo y, al cabo de unos segundos, vio la silueta que pasó rápidamente, ocultándose en la oscuridad. Era una sombra como de su estatura. Parecía ser otro joven en la casa. Adrián se asustó tanto que regresó a su habitación y se encerró en ella. Cerró sus ojos con fuerza y esperó el amanecer. Al día siguiente sus padres aún no llegaban, lo cual era muy raro. Adrián salió de la casa, ya que no veía el muñeco por ninguna parte, lo cual lo tenía nervioso. Trató de no pensar en aquella situación de la noche anterior y se fue a alimentar a las vacas. Al llegar, Adrián cayó al suelo del impacto, de la impresión que sufrió al ver que a todos los animales de la granja, vacas, pollos, caballos, a todos sin salvedad, les habían mutilado las extremidades. Ninguno tenía patas, todos estaban muertos o morían desangrándose. Adrián regresó a la casa, corrió del espanto y, al subir a su habitación, ahí estaba el muñeco de vuelta, sentado, sin brazos ni piernas, mirándolo fijamente como si quisiera atacarlo. Adrián se abalanzó a tomar el muñeco para sacarlo de la casa, pero resbaló y cayó. En ese momento se dio cuenta que salía sangre de debajo de su cama y de la puerta de su armario. Estando en el suelo, pudo mirar algo debajo de la cama y lo que allí había lo hizo entrar en pánico y gritar del miedo. Todas las patas de sus animales mutilados estaban allí debajo, lo mismo dentro del armario. La cantidad de sangre que corría por el piso era enorme. Adrián arrojó al muñeco por la ventana, volvió a cerrar la puerta y se quedó allí, temblando de miedo y llorando, pero prefería estar allí con todas esas patas mutiladas que volver a salir y tener que encontrarse con ese muñeco infernal. Esa noche sus padres aún no llegaban y Adrián estaba ya muy asustado. Unos pasos parecían escucharse entrar a la casa y dirigirse a la habitación. Los pasos lentamente llegaron hasta su puerta y empezaron a golpear, como pidiéndole que abriera. «Déjame en paz. ¿Qué eres? Aléjate de mí. Aléjate». «Adrián, Adrián, somos nosotros, tus padres. ¿Qué te pasa? Ábrenos la puerta».
Adrián saltó de la cama asustado, pero a la vez feliz de que por fin sus padres habían regresado. Abrió la puerta de la habitación, pero no había nadie allí. Él no comprendía qué ocurría. En ese mismo instante, alguien llamaba al teléfono y rápidamente fue a contestarlo. Adrián, hijo, soy tu madre, ¿cómo estás? Perdónanos, hijo, con la enorme tormenta que hubo ayer, tuvimos una avería en el auto y no hemos podido regresar. Mañana estaremos allí, te queremos mucho. Mamá, no, espera, deben volver ahora. Mamá, hay alguien aquí en la casa. ¿Qué? ¿Qué dices? La llamada fue cortada. Adrián soltó el teléfono y regresó llorando del miedo a su habitación. Cerró la puerta. Estaba decidido a no salir hasta que sus padres volvieran al día siguiente. Pero era muy tarde. Él no estaba solo en la habitación. El muñeco estaba allí, en su cama, solo el torso, pero con ese rostro diabólico y esa mirada de maldad puesta sobre Adrián, que solo pudo dejarse caer, paralizado del miedo. A la mañana siguiente, sus padres llegaron, muy alterados por las últimas palabras que escucharon de su hijo. Vieron los animales muertos y se apresuraron en llegar hasta la habitación de Adrián. La madre entró primero, mientras el padre estaba buscándolo abajo. Ella vio la enorme mancha de sangre, pero de alguna forma se tranquilizó al ver que su hijo dormía con la sábana que le cubría hasta la cabeza. Hijo, despierta, ya estamos aquí, ¿Adrián? Pero al quitar la sábana que le cubría la cara, la madre entró en shock y empezó a gritar y llorar sin consuelo. El padre entró a la habitación y quedó congelado al ver a su hijo con su cabello blanco como si fuera un anciano, su rostro demacrado como si le hubieran extraído la vida. Y lo más aterrador, no tenía ni brazos ni piernas, solo era un torso y había muerto desangrado. El sufrir de sus padres no tenía consuelo y sus gritos de dolor se escucharon a lo lejos. El padre tuvo un momento para girar su cara hacia la silla en la habitación y ver a un muñeco con rostro infernal que los miraba fijamente. Aquel muñeco estaba todo manchado de la sangre de Adrián. Pero no solo eso, los brazos y piernas mutilados de su hijo estaban en la silla junto con él. El taxista. Martín regresaba en la noche, luego de haber pasado una semana en un pueblo lejano donde tenía una finca. Estaba ansioso de llegar a casa, ya que por falta de tecnología en ese lugar no había podido comunicarse con su esposa en todo ese tiempo. No tenían hijos, así que ella quedaba sola en casa. Martín caminaba por una solitaria calle saliendo del pueblo. Era ya un poco después de las 12 a.m. Él estaba cansado, quería llegar rápido a su casa y decidido a tomar un taxi que venía. El taxi era conducido por un tipo algo mayor que se veía algo descuidado, como si fuera un vago que acababa de robar el vehículo. Pero Martín no se iba a molestar por eso, él solo quería llegar a casa. Buenas noches, señor. Por favor, lléveme rápido a la dirección que le dije. Era un viaje muy largo, por lo que el conductor le preguntó si le gustaría mantener una conversación y de esta forma ayudarlo a mantenerse despierto, ya que había tenido un día muy largo y agotador. La verdad, preferiría no hablar mucho. Estoy muy cansado y vengo de lejos, dijo Martín. Solo deseo llegar a mi casa pronto para ver a mi esposa. El taxi tenía un olor horrible, como si hubiese algo podrido en la parte de atrás. Entiendo, señor. ¿Me diría su nombre, por favor? Martín, mi nombre es Martín y apresúrese por favor. En ese momento, el misterioso conductor le propuso un juego. Si escuchaba la historia que estaba a punto de contarle y lograba impresionarlo, no iba a tener que pagar la tarifa de viaje. Bueno, parece que no lograré evitar que hable. Lo escucharé, pero no pondré mucha atención, le advierto, replicó Martín. Y realmente necesita limpiar. Esto apesta demasiado. Bajaré un poco la ventana. Luego de escucharlo, el taxista comenzó su historia. Llevo mucho tiempo siendo taxista, pero hay veces en las cuales me siento un poco aburrido. El trabajar solo de noche hace que quiera hacer otras cosas para distraerme cuando no hay muchos clientes por estos lugares, contaba el taxista. A Martín no le interesaba mucho, pero notaba que el taxista cambiaba un poco, estaba algo más serio y su mirada era algo más vacía. Martín decidió cerrar los ojos y tratar de dormir mientras el conductor seguía su relato. ¿Sabe qué me divierte mucho, señor Martín? Descubrir qué es lo que las personas más quieren en este mundo y luego arrebatárselo. Esa expresión en sus rostros es como un néctar para mí. Martín abrió los ojos al escuchar eso y pensó que tal vez lo mejor era bajarse del vehículo, pero vio la cara del taxista por el espejo retrovisor y aunque solo podía ver sus ojos y parte de la cara, notó que estos se estaban desorbitando y la piel empezaba a tornarse vieja y rugosa. Oiga, ¿qué le pasa,
¿Se encuentra bien? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿De qué me está hablando? Yo estoy bien, amigo Martín. Solo hágame un favor. Allí cerca de sus pies debe haber un perfume que yo utilizo para cuando ya el hedor es muy fuerte. ¿Podría tomarlo, por favor? Como le decía, no hay nada mejor que eso, y me imagino que para usted eso es su esposa. Martín estaba agachado en la parte de atrás del auto buscando el perfume, porque el olor era insoportable, pero al levantar la cabeza logró ver que el taxista ya parecía un leproso. Casi toda la piel de las manos y la cara se le estaba cayendo, se derretía como una vela y era casi como ver solo sangre y cartílagos. Martín se asustó, ya que eso no era un humano, pero antes de tomar una decisión, logró encontrar algo en el suelo del auto. Era el dedo cortado de su esposa. Lo reconoció porque aún tenía el anillo. Martín entró en pánico. «¿Pero qué es esto? ¿Qué has hecho con mi esposa?», gritó temblando histérico. «Lo siento, señor Martín. Creo que fue hace una semana. Estaba muy aburrido». Al decir esto, el taxista terminó de deshacerse como si fuera un líquido baboso hecho de sangre. No había quedado nada de él. El auto perdió el control y fue a volcarse a un sembradío, dando varias vueltas. Martín logró salir del auto con algunas heridas no mortales. El portaequipaje del coche se había abierto por el accidente. Martín vio que algo había salido de allí y, arrastrándose con mucho dolor, logró ver que ese olor nauseabundo que sentía era el cadáver de su esposa. Martín empezó a llorar y a gritar al aire la pérdida de lo que más quería en el mundo. Más allá, entre los sembradíos, habían dos ojos que brillaban en la oscuridad sobre un rostro casi sin piel que lo veían sufrir, dibujando una sonrisa llena de placer, que cada vez que Martín gritaba, crecía más.